Este proceso de investigación se desarrolló junto con la Universidad Pedagógica Nacional, acá en Bogotá, Colombia, sobre la remoción de cromo total en agua residual, específicamente agua de curtiembre, con residuos agrícolas pulpa de café. Para iniciar la presentación, pues hacemos un pequeño contexto de qué son las curtiembres. Acá en Bogotá, Colombia, hemos tenido una problemática que se ha llevado a cabo por las curtiembres, específicamente las curtiembres de San Benito, que están a las casi afueras de Bogotá, en donde muchas de estas industrias no tienen un tratamiento de sus líquidos, de sus efluentes y pues han contaminado específicamente el agua, muchísimo más el agua del río Bogotá. Estas industrias pues que se encargan del tratamiento y procesamiento de las pieles de animales para la transformación posteriormente en cuero y obtener un material duradero y flexible, utilizan diferentes tipos de compuestos, principalmente compuestos con cromo que no se tratan posteriormente. Estas pieles pasan por un proceso de limpieza, un proceso de depilación de todo el vello que tengan y uno de los pasos cruciales es un proceso llamado curtición. Dentro de ese proceso de curtición se utilizan sales de cromo eh, y que esa es la parte industrial, o hay otra que es la curtición de forma vegetal con taninos naturales, pero esa no es tan efectiva como la que se realiza con las sales de cromo. Dado que acá Colombia es uno de los países pioneros en la industria del cuero, pues estos tienen que tener una calidad bastante buena para el desarrollo de los productos. Sin embargo, estas sales de cromo que pueden ser de carácter trivalente o hexavalente y que ayudan a estabilizar, perdón, las proteínas de la piel y le ayudan a dar resistencia y durabilidad, afectan gravemente el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que este cromo puede pasar a cromo hexavalente y ese cromo hexavalente es tóxico, carcinogénico y altamente contaminante, específicamente en sistemas acuáticos. Estos desechos, para el caso de las curtiembres, específicamente la curtiembre de San Benito, que fue donde se tomó el muestreo para el análisis, pues no se cuenta con tratamiento. Afecta directamente lo que son los suelos y los cuerpos de agua. Y entonces, en base a esto, junto con el grupo de investigación de la Universidad Pedagógica y continuando acá con la Universidad de EXI, pues se llevó a cabo y se dijo, bueno, ¿con qué podemos llegar a tratar esto que no sea tan costoso? Porque la eliminación de metales pesados en agua tiende a ser procesos muy costosos y bastante complejos. Digamos, ¿qué podemos utilizar? Dentro del proceso de investigación se encontró el uso de café, pero no el uso del café desde su forma elemental, desde su recolección, sino lo que acá categorizamos como conchos de café, ya después de que este fue usado, ya después de que este se utilizó para la preparación de alimentos y demás. ¿Qué se buscó con este proceso? Hacer un análisis de la absorción que puede tener el café para la retención de, en este caso, el cromo. Hablamos del cromo total, bien sea cromo hexavalente o cromo trivalente. El análisis se hizo de forma general. Entonces, ¿qué encontramos nosotros a nivel teórico que nos ayuda a la pulpa de café? Facilitan la absorción entre diferentes tipos de metales. Para esta investigación únicamente se hizo el análisis con cromo. ¿Qué destaca? La celulosa, hemicelulosa y lignina, que tienen grupos funcionales carboxilo, hidroxilos y fenoles, que van a ser capaces de interactuar con los iones del cromo trivalente y del cromo hexavalente, siendo este último el más alto contaminante en las aguas residuales. Entonces lo que se hace es una unión para que se puedan adherir y posteriormente puedan ser, perdón, ahí se fue la pantalla, y posteriormente puedan ser retirados de, del agua.
estos retirados por ya procesos convencionales de tratamiento de aguas. Es un material económico ligeramente abundante. Colombia es pionero en la producción de café, tanto para importación como para exportación, y los residuos, pues no se utilizan mucho este tipo de residuo, pues simplemente va directamente a los contaminantes de carácter, residuos de carácter orgánico y posteriormente a su posterior tratamiento como residuo sólido. Tendría, o tiene más bien, perdón, un bajo impacto ambiental. Al ser un material orgánico y biodegradable, el uso de esa pulpa como absorbente, pues me genera un menor, perdón, impacto ambiental frente al uso de otros procesos a nivel industrial para la remoción de metales pesados que tienden a ser muchísimo más costosos, bien sean por tratamientos de membranas o por tratamientos de electrofloculación que tienden a ser pues relativamente nuevos. Entonces lo que se busca es pues bajar y minimizar precisamente los costos. Este procesamiento puede ser mucho más sencillo. Para el caso del análisis que nosotros realizamos, se utilizaron diversos tipos de pulpas de café. No nos enfocamos en una sola, simplemente para poder dar una noción de cómo se comporta esta pulpa como absorbente, sea cual sea el tipo de pulpa. Ya más adelante, pues se podrá hacer un análisis especificando el tipo de pulpa de café. Ventajas también que tiene la pulpa, que puede estar diseñado para diferentes estados del cromo, como el cromo 3 y el cromo 6. Lo vamos a ver más adelante en el diagrama de Pullbacks, en el cual pues podemos ver que los diferentes estados van a servir para, los diferentes estados del cromo, perdón, van a servir para ser absorbente por el café. ¿Verdad? ¿Qué notamos también para el proceso? Pues que se requieren de pHs específicos, se requiere hacer un análisis de punto de pH cero para la identificación, pues, en qué punto yo lo puedo utilizar y qué ajustes debo realizar previamente para que funcione de manera efectiva. Teóricamente, el cuncho de café, la pulpa de café, funciona muchísimo mejor en un rango ácido y eso es lo que podemos notar dentro de los análisis. Entonces, esto es relevante para el tipo de aguas residuales de las curtiembres. ¿Por qué? Muchos de los procesos que se realizan para aguas residuales tenemos que subir el pH del agua precisamente para que hayan precipitaciones o para poder hacer separaciones más específicas y demás. Para estos casos en específico de los metales pesados, el rango de pH ácido funciona bastante bien para el proceso. ¿Qué pasa? Que las eliminaciones, los mecanismos de eliminación, son procesos electrostáticos de intercambio iónico y la formación de complejos basados en los grupos funcionales que tiene la pulpa de café. Debido a esto, pues también se realizan análisis de absorción atómica y de espectro para poder identificar estos grupos funcionales precisamente que tiene la pulpa de café y asimismo poder decir, precisamente esto nos va a funcionar muy bien para el proceso. En base a todo lo que se ha indicado, se presenta pues este proceso de investigación y es cómo pasar, cómo eliminar el cromo 3 y 6 de las aguas residuales de curtiembres, específicamente de las curtiembres de San Benito, por medio de determinación de punto de pH, punto carga cero y la comparación a las estructuras determinadas por infrarrojo y las estructuras ácidas y básicas de la pulpa de café. ¿Qué objetivos? Establecer los mecanismos de absorción predominantes en la remoción de cromo mediante el uso de pulpa de café como vía absorbente. Algo muy interesante de este proyecto es el uso de los residuos para el mismo tratamiento. Y dentro de esos objetivos específicos, uno, la determinación de punto carga cero de la pulpa de café
y cuantificar los sitios activos ácidos y básicos presentes en la pulpa de café. Diagrama de Purbacks para el cromo. Acá nosotros observamos el diagrama de Purbacks para el cromo, en donde hacemos la relación de pH versus el voltaje para poder hacer la identificación posteriormente de el punto cero, el punto de carga cero, y observamos los diferentes o algunos de los tantos estados que puede tener el cromo. Lo podemos tener en forma de óxido, lo podemos tener en forma de óxido 4, lo podemos tener en forma de hidróxido, lo podemos tener en forma de cromato, entre otras infinidades de formas. ¿Qué se busca? Identificar el punto de carga cero del cromo, y al identificar ese punto de carga cero podemos también saber cuál es el pH óptimo para el tratamiento en el cual el café va a hacer la mejor absorción de este cromo, sea el estado en el cual se encuentre. Es decir, en cualquiera de sus estados, el café tenga esa capacidad de absorber sin añadir grandes cantidades de otros reactivos, pues que puedan volverme un poco más complejo el proceso. Para poder realizar eso, se identificó, basado en 4 puntos de pH, cuál sería el punto de carga cero. Entonces se midieron pHs iniciales y pHs finales basados en análisis analíticos, que ya los vamos a ver más adelante, en donde se identificó que el punto de carga cero es de 5.9, es decir, en un rango ácido para el pH. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo podemos llegar como a este punto de, lo hablamos en algún momento, de equivalencia para decir, este es el pH ideal para poder hacer el tratamiento? Uno, las estandarizaciones. Manejar patrones de referencia seleccionados, como lo es el carbonato de sodio, en su patrón de referencia seleccionado, para hacer las estandarizaciones tanto del ácido clorhídrico como del hidróxido de sodio. Entonces se realizaron dos tipos de estandarizaciones diferentes, en donde para la primera se utilizaron 0,065 gramos de el estándar primario, y a partir de este se estandarizó el ácido y se estandarizaron las bases. Se realizaron dos veces, para el primero 0,065 y para el segundo 0,1061 gramos. Y así determinar dos concentraciones ideales para el proceso. Posteriormente se realizó una titulación por retroceso, en donde para la primera titulación se utilizaron 5 mililitros de nuestro patrón primario, que fue carbonato de sodio, y se titularon a diferentes volúmenes, en donde se realizó una identificación de pH a esos diferentes volúmenes, y se realizó un delta de pH, un delta de volumen y una relación entre estos para identificar el sitio activo. El sitio activo específico de ácidos carboxílicos. ¿En qué punto? En 3,40 de pH. Entonces ahí teníamos, o identificamos más bien, nuestro primer punto de sitio activo para los ácidos carboxílicos. Esto se realizó antes de poder hacer la identificación del espectro de la pulpa de café, para poder corroborar que tuviera pues una relación directa. ¿Qué identificamos acá? Para identificar los milimoles de ácidos carboxílicos y lactónicos que pueden estar presentes en la superficie del bioabsorbente, es decir, nuestra pulpa de café, que encontramos que, basado en el cálculo, 1519 micromoles sobre gramos son las que pueden ser absorbidas. Luego realizamos lo mismo, pero para identificar los sitios ácidos totales, basado en la toma de 5 mililitros de hidróxido de sodio. Se realizó el mismo proceso, en este caso el sitio activo coincidió directamente con la diferencia de pH inicial y pH final, que fue de 5,90. Y este fue el valor que se utilizó tomando en cuenta los volúmenes para la identificación de las micromoles totales presentes en la superficie del absorbente, teniendo así un valor de 731 micromoles gramo
para o que puede absorber la pulpa de café. Y por último, los sitios básicos presentes que se titulan con 5 mililitros de ácido clorhídrico. Se realiza exactamente el mismo cálculo tomando diferentes volúmenes de el ácido, diferentes unidades de pH. Se realizan los cálculos de delta pH versus delta de volumen, perdón, delta de volumen y se hace la relación, encontrando que la mejor relación está en 2.5 como sitio activo. Si revisamos los tres tipos de análisis, los sitios activos no están por encima o el pH no está por encima de un 5.90. Es decir, que los sitios activos para la pulpa de café me funcionan muy bien en un rango de pH ácido para el tratamiento de aguas, específicamente para la remoción del cromo. Y en este caso, para los ácidos totales titulados con hidróxido de sodio, se encuentra un valor un poco más bajo referente al absorbente de 257 micromoles gramo, que puede absorber de este cromo total. ¿Listo? Recordemos que para ese tipo de absorción no vamos a identificar o no vamos a estar hablando de un tipo de cromo en específico, sino de todo el que está dentro del rango del diagrama de Porras. Posteriormente se realiza una identificación de espectro IR de la pulpa del café. Entonces se identifican los diferentes rangos y posteriormente, ¿qué encontramos? Encontramos estiramiento de hidroxilos en vibraciones de 3.300 centímetros a la -1. Entonces encontramos grupos hidroxilo, también encontramos grupos carboxilo, grupos carbonilo, grupos aromáticos, algunos polisacáridos, y que si lo comparamos frente a la teoría encontrada inicialmente, nos indica que van a ser sitios activos muy beneficiosos para poder retener el cromo. Entonces coincide la información teórica versus la información realizada en laboratorio. ¿Qué concluimos con esta primera parte del proyecto? La buena eficiencia o la eficiencia de la pulpa de café como bioabsorbente. Entonces, la pulpa de café demuestra una capacidad significativa para absorber tanto cromo trivalente como cromo hexavalente y como otros tipos de cromo, bien sean en estados de óxido e hidroxilo, debido a la presencia de grupos funcionales como carboxilos, hidroxilos y fenoles. Estos grupos permiten la interacción efectiva con los iones de cromo, favoreciendo su remoción del agua. ¿Cómo se hace la remoción? Por precipitación. 2. El impacto ambiental reducido. Al ser un material orgánico y abundante, la pulpa de café va a presentar un menor impacto ambiental comparado con otros métodos convencionales de absorción o métodos MBR o MBBR que tienden a ser un poco más costosos, o como el uso de productos químicos sintéticos. Como es un producto agrícola, pues nos ayuda o contribuye, perdón, a una gestión más sostenible de los residuos. Modificaciones para mejorar la capacidad de absorción. Uno, dentro de lo que se espera realizar posteriormente a esta primera identificación, es la producción de carbón activado a partir de los residuos de la pulpa de café. ¿Para qué? Para mejorar la absorción. Tendríamos que volver a realizar todo el análisis, pero ya enfocándonos en un tipo de pulpa de café en específico y también revisar la optimización si esto es viable para grandes volúmenes de fluentes. 4. La versatilidad para la remoción tanto de cromo 6, cromo 3. La remoción requiere una condición específica. Acá, y basados en los análisis realizados, se identifica que el pH tiene que ser ácido. O sea, tenemos que realizar ajustes del pH y entonces también acá tenemos que entrar a revisar si esto no afecta, por ejemplo, el proceso en una petar.
o cómo lo podría llegar a afectar. Ahí tendríamos que hacer una revisión de costo-beneficio. Si bien se ve una buena mejora o se ve una buena absorción a pH ácido, no estaría de más hacer una prueba e identificar a pHs básicos qué pasaría, para tener también noción de que en esos pHs básicos cómo se puede o cómo se comporta también este material como bioabsorbente. Y como última conclusión, una buena aplicación potencial para la industria. Dentro de todos los residuos generados a nivel orgánico, bien sean en las casas, industrias, restaurantes y demás, es bueno realizar un análisis de si esos residuos me pueden servir para el manejo y o tratamiento de aguas. En este caso es la pulpa de café. Podemos hacer el análisis de otro tipo de biocompuestos o de biomateriales, perdón. ¿Con qué fin? Proporcionar una solución accesible y menos contaminante para mitigar los problemas ambientales asociados, en este caso, a afluentes industriales, específicamente curtiembres de San Benito, acá en Bogotá, Colombia. ¿Listo? Este es el análisis que nosotros realizamos. Todavía pues tenemos mucho que realizar, todavía hay que hacer bastantes análisis. También se ha iniciado hace poco un análisis para utilizar la pulpa de café como floculante y coagulante para las aguas residuales. También es otro proceso adicional que estamos realizando. La desventaja, de pronto no aparecía acá, pero una de las desventajas son los costos que podemos tener frente frente al proceso. Y otro adicional es la recuperación del cromo. La recuperación del cromo de las pulpas de café ya requiere de procesos químicos de precipitación para poderlo obtener, y eso es un costo adicional. Entonces tendríamos también otra desventaja, y es que podemos tener grandes cantidades de sólidos que van a estar contaminados con este cromo. Entonces también hay que buscar la forma más eficiente para la remoción de este cromo, que comúnmente se puede realizar por procesos de precipitación, disolver en solución y posteriormente precipitar este cromo para reutilizarlo tal vez en procesos industriales, pero pues ya eso sería otro proceso de la investigación. Como ustedes, digamos, pueden darse cuenta, es un proceso amplio y que tiende a ser un poco complejo, pero pues que esto es un pequeño avance eh, para el tratamiento de fluentes de carácter industrial. Listo, les agradezco pues muchísimo la atención frente a este proyecto que está apenas iniciando. Especialista Breiner, muchísimas gracias por la participación. Teníamos una pregunta, pero pues ya no le dio respuesta. Entonces, quisiéramos también saber si dentro de esta investigación que se está llevando a cabo ya hay algún, digamos, dato o tipo de porcentaje que tiene la pulpa de café en cuanto a la absorción del cromo. Eh, Especialista Breiner tiene el micrófono apagado, qué pena. Perdóname, perdona, ya. En relación, todavía falta hacer varios análisis para saber qué porcentaje de remoción. Sin embargo, los análisis preliminares indican que aproximadamente entre el 60 a 75% más o menos está haciéndose la absorción o se realiza la absorción del cromo, que es un buen valor, pero aún así pues tendríamos o tenemos más bien que realizar más análisis para poder llegar a un valor mucho más específico. Bueno, nos hacen otra pregunta y es que, ¿cuál es el proceso que ocurre en la pulpa para que ésta pueda degradar o absorber el cromo, perdón? El proceso se realiza inicialmente por el diagrama de Purvax, indicando o revisando qué estados del cromo
puede absorber el café. Digamos que estos diagramas de forma teórica ya existen y basados en eso y con el espectro IR ya se determina esta absorción. Para eso se realizan los análisis de titulación por retroceso que nos permiten identificar estos sitios activos en donde va a haber absorción. Entonces encontramos que los principales sitios activos son las partes ácidas, las partes básicas y los ácidos carboxílicos. Ahí es donde va a ser una mejor retención del cromo en sus diferentes estados. Perfecto. Nos preguntan también que de dónde se extraen los residuos del cromo. Digamos, ¿están haciendo el análisis de algún tipo de industria en especial o bueno, algún contacto de alguna empresa en especial o bueno, son análisis? El análisis se realizó inicialmente con aguas residuales de las curtiembres de San Benito en Bogotá, específicamente de esas zonas, es de donde se tomó la muestra para realizar el análisis. Entonces, digamos que ahí hay una serie de industrias de curtiembres que posteriormente y al final, pues se manda directo al río Bogotá y de ahí se tomaron las muestreos. No es de una industria en específica, sino de todas las industrias que se encuentran ahí, que es en la zona de San Benito, donde están específicamente las curtiembres. Perfecto. Bueno, finalmente nos preguntan si dentro de estos análisis, digamos, valga la redundancia, se han analizado algún otro tipo de pulpas o plantas o solamente la pulpa del café. Por el momento se analiza únicamente la pulpa de café como residuo ya de, de las cafeteras de los restaurantes, entonces donde se utiliza este café molido y donde queda este residuo, ese es el café que se está usando. Digamos que para la presentación no se nombró, pero pues, antes del proceso de absorción, lo que se hace es secarlo, dejar esa pulpa de café, se seca a una temperatura de 105 grados Celsius y posteriormente se mezcla un valor de 0,1 gramos en relación a un litro de agua contaminada, que ese fue como el valor que se tomó de forma general para realizar el análisis. Bueno, nos hacen acá una última pregunta y es que ¿cómo se podrá optimizar este proceso de eliminación de cromo en las aguas residuales? Ya el proceso de optimización, entonces, lo que tendríamos que hacer es identificar, uno, el porcentaje de remoción efectiva que tiene y dos, hacer el diseño a nivel industrial e identificar en qué punto específico vamos a añadir la pulpa de café, bien sea en un tratamiento primario o si va a ser en un punto intermedio entre el secundario y el primario para la remoción. ¿Qué hemos identificado nosotros? Que que lo ideal es que se añada este contenido de la pulpa de café antes de que llegue al tratamiento primario, cosa de que sea más fácil eliminarlo por procesos de floculación y coagulación. Es decir, que haría parte como de un pretratamiento en donde se intentaría eliminar inicialmente el cromo y que por proceso de floculación coagulación se elimine por los sólidos y ya pues hacer un tratamiento posterior de esos sólidos pues que quedan contaminados con cromo, pero que puede ser ligeramente un poco más fácil por procesos de precipitación eliminar. Esa es una opción. La otra opción ya es que lo haga cada industria y que cada industria ya tenga su diseño de planta, por lo menos específicamente para la eliminación de este metal. O sea, al menos con este metal. O sea, que hagan un tratamiento así sea muy básico, primario, antes de mandarlo a efluentes, que es como debería ser, porque igualmente acá la norma, la resolución 0631 del 2015, indica unos límites permisibles para los efluentes. Claramente, eso no se cumple para el caso de las curtiembres. Entonces, pues podría ser una opción que se le podría dar a, a toda esta industria, pues con el fin de que ellos mejoren el proceso y cumplan la normativa. Perfecto, especialista Breiner. Le agradecemos su participación, pues todo lo que por medio de esta ponencia nos compartió. Y bueno, no siendo más, le damos y le cedemos la palabra al maestro Juan Carlos.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Laura Daniela. Antes del cierre del día, se va a hacer la entrega virtual del certificado de participación a cargo de la maestra Sara Embla Ramírez Hernández, directora general del Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache, y le cedo la voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestro ponente, Breitner Alberto Márquez Gil, por su destacada participación en este día en el simposio. Me voy a permitir leer el reconocimiento. El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache y la Universidad de Pamplona otorgan el certificado a Breitner Alberto Márquez Gil en reconocimiento a su valiosa participación como ponente en el primer simposio de Bioresoluciones, un recuento de vivencias México-Colombia 2024. El título de su ponencia fue Innovación en el tratamiento de aguas residuales de curtiembre, eliminación de cromo total con residuos de pulpa de café. Muchísimas gracias. Firman el maestro en ciencias Luis Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Pamplona, y una servidora, Sara Embla Ramírez Hernández. Agradecemos también la participación de la moderación de Laura, y muchísimas gracias a todos por la conexión. Muchas gracias, maestra Sara. Muchas Gracias. gracias también a la especialista Breitner. Solamente para recordarles que mañana